12 menores llegaban anoche en una patera al muelle de Arguineguín. Lo hacían junto a otros 21 adultos. En los últimos días, casi 200 personas han llegado a las islas en busca de un futuro mejor. Pasaban las 10:30 de la noche cuando la Salvamar llegaba al muelle de Arguineguín. A bordo transportaba 33 personas, 11 hombres, 10 mujeres y 12 menores, algunos de ellos bebés. A 6 millas estaban de aquí del sur de Gran Canaria y una vez que han llegado con la Salvamar se les ha hecho la entrega de mascarilla, toma de temperatura y luego el protocolo, como siempre lo hemos hecho, el cambio de vestimenta, el habituallamiento y la afiliación. Todos llegaron en buen estado de salud, solo presentaban algunos mareos por la mala mar. Pero esta no ha sido la única patera llegada este martes a Gran Canaria. A la 1:30 de la madrugada la Salvamar arrimaba con 27 inmigrantes a bordo, todos hombres, y a las 7 de la mañana llegaba la segunda patera con 31 personas, entre ellos 2 mujeres y 3 menores. Estos 58 inmigrantes fueron trasladados por la tarde a Tenerife, a bordo de la guardamal Miguel de Cervantes. Allí delegación del gobierno los ubicará en unas instalaciones donde se les aplicará los protocolos del COVID. Pues vamos a hablar de este asunto con el portavoz de SEAR en Canarias, Chema Santana. Muy buenos días, señor Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, justo sobre esta realidad, la realidad migratoria, van a hablar hoy en un foro ha organizado también la Universidad de La Laguna. Sí, será en una hora aproximadamente de esta realidad y también de las realidades previas a este 2020, ¿no? Queremos poner en valor no solamente lo que está ocurriendo ahora para tratar de hacerlo llegar a más personas, sino también echar una mirada atrás a la historia contemporánea de Canarias para saber qué rol ha tenido las migraciones, y lo que nos parece más interesante, y es la idea, es que vamos a participar desde asociaciones vecinales que quieren explicar cómo conviven con las migraciones y qué retos les supone, hasta organizaciones de personas migrantes que después de vivir aquí unos años han decidido unirse para de alguna forma reivindicar también su espacio, ¿no? como sujetos políticos en esta sociedad. Yo creo que Canarias tiene una gran oportunidad para aprovechar en ser vanguardia en la gestión de movimientos migratorios, y toda vez que vamos a estar siempre en el mismo lugar, y Canarias es un lugar de paso como lo ha sido en la década pasada y en las anteriores, ¿no? De siempre Canarias, tanto emigrar como personas que pasan por aquí, ha sido un lugar de paso, y eso es lo que queremos poner en valor. Bueno, usted ha hecho referencia a un concepto que es clave, ¿no? Que es esa integración en sociedad, ¿no? Acostumbrarnos, que parece que todavía no asimilamos que pueden venir personas de otros países a Canarias, aunque no lo hagan de la forma en la que estamos acostumbrados. Sí, bueno, desde luego, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que Canarias es un puente, no es una cárcel, ¿no? No debe ser comprendida ni por la Unión Europea ni como el Estado como una cárcel, sino un puente. La mayoría de las personas que llegan, como estas que llegaron en las imágenes que están viendo ahora mismo las personas en su televisión, están en Canarias de paso, no es un lugar en el que deseen quedarse ni en el que hayan planeado quedarse, pero somos un territorio puente. En cualquier caso, de las que se quedan o las que eligen Canarias para venir, por supuesto que es importante la inclusión, lo estamos viendo precisamente en estos días y más con el impacto de la pandemia, y es importante que estas personas vayan sintiendo Canarias su casa y la vayan haciendo así, y para ello implicarse en la sociedad, poder expresarse, escuchar lo que le tienen que decir sus vecinos y vecinas, hablar de derechos y deberes, hablar de comunidad. Pues yo creo que todo eso es importante, y tener la conciencia, la certeza de que todo es temporal, de que todo va a ir pasando, y bueno, pues nos iremos haciendo, ¿no? Hablábamos de la flota surcoreana o japonesa en la década de los 50 del año pasado, luego los canarios que se fueron a Venezuela y han retornado, más tarde nos fuimos a países de Europa y hemos retornado, luego vinieron personas de Senegal, Mauritania y Marruecos, de las que ya muchas no están aquí, ahora tenemos este pico. Bueno, pues esto va ocurriendo, es la historia de Canarias, desde los primeros pobladores se podría decir, y aquí seguimos, y esto lo tenemos que seguir gestionando. Nosotros en SER tenemos la conciencia de que una buena gestión en este momento nos va a dar mucho aprendizaje para los años venideros, y ese es el aprendizaje que estamos intentando absorber. ¿Por dónde pasaría, según usted? Es verdad que nadie tiene la clave, las soluciones absolutas, esa buena gestión.
Bueno, para empezar en este momento es importante, ya se hizo a finales de marzo, me imagino que la delegación del gobierno lo estará estudiando, una gestión de mando único, es decir, cuando se capta o se localiza una patera en alta mar, derivarla a aquella isla que lo pueda gestionar, para evitar en primera instancia lo que ha ocurrido en las últimas horas en el muelle de Arguineguín y lo que está ocurriendo en este momento, que es que una patera que llegó anoche a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón, sigue en el muelle de Arguineguín hasta ahora, 12 niños incluidos. Ayer hubo un grupo que estuvo más de 16 horas. Es decir, para evitar esto, mando único, como se hizo a finales de marzo, y derivar las embarcaciones localizadas en alta mar, su rescate a la isla que pueda dar la acogida en mejores condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, no cortar el flujo de las personas que no son expulsables, porque acumular plazas de acogida en un territorio puente como es Canarias degrada la propia acogida. Es decir, tenemos que seguir luchando porque Canarias sea un puente hacia el territorio continental y no generar plazas aquí para personas que no van a poder ser expulsadas en ningún momento. Y es decir, eso en los territorios de llegada o de puente como es Canarias, y lo hemos visto en otras experiencias, en otras islas fronteras, como puede ser Lesbos o Sicilia, degrada la situación. La acogida cada vez se va convirtiendo en peor, con peor dignidad, de peor calidad para las personas que llegan, y por tanto en una situación, y máxima en una situación como esta, con la pandemia y con el protocolo COVID, creemos que no hay que cortar, al contrario, hay que habilitar y fortalecer y ser más Estado y Europa que nunca el flujo de migrantes para poder seguir gestionando la llegada en este punto que nos encontramos. Esas dos medidas deben de ir acompañadas, y termino, bueno, pues con medidas correctas o decisiones correctas para habilitar espacios de emergencia que puedan solventar momentos puntuales. Hemos visto que dos decisiones que se habían tomado, una tiene que ver con el campamento de Arinaga y otra tiene que ver con la posibilidad de habilitar un espacio en el antiguo CIE del Matorral para que sea un campamento de acogida de emergencia. Ninguna de las dos está avanzando. Y eso que nosotros defendemos, que la emergencia no se puede convertir en estructural, pero si se había tomado esa medida para aliviar momentos como este y no está funcionando, pues igual hay que reevaluar qué se hizo mal para haber llegado a este punto, ¿no? Y en esa acogida temporal, usted bien lo ha dicho, ¿cómo deben ser esos alojamientos, esos centros? Bueno, en este momento tiene que haber espacios para cuarentena. Nos pasa a la propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a otras organizaciones que acogemos a personas en este momento. Tiene que haber espacios para cuarentena, no solamente de las personas que llegan y den negativo, es decir, la sociedad canaria debe saber que las personas que están llegando se les está realizando una PCR y hacen cuarentena tanto si es positivo como si es negativo. Si es positivo, aislado, y si es negativo, la cuarentena también es aislada. Y ahora mismo se está haciendo, decía que con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hay alguna persona en esta situación que aun dando negativo tiene que hacer cuarentena y bueno, pues ofrecer todas las condiciones posibles. Pero para esos campamentos temporales la verdad es que no tendría la varita mágica, ¿no? Porque efectivamente la solución no puede ser campamentos muy poblados, como el que se planteaba de 1000, pero bueno, entiendo que en una situación de emergencia se tomarán medidas en donde haya al menos espacios para una cuarentena de positivos, espacio para una cuarentena de negativos y espacios para una acogida que no tenga que ver con la COVID, ¿no? Y todo esto debe ir acompañado de no cortar el flujo hacia territorio peninsular, que esa es la clave, no aumentar las plazas sine die en Canarias, sino hacer de Canarias un puente y no una cárcel, que no nos entiendan como una cárcel. Eso es fundamental para nuestro futuro próximo. Bueno, insiste usted mucho en esa idea, y un grupo de migrantes de La Montañeta en Tenerife hace ya varias semanas pedía estar en libertad y poder viajar a la península, que era donde tenían sus familiares o donde podían recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Ahí también algunas personas encontrarían una salida a su situación si tienen algún contacto, por lo menos que los familiarice con España, ¿no?
Bueno, de alguna manera muchas de las personas que llegan aquí tienen efectivamente contactos familiares o amigos o, bueno, pues otro tipo de redes en territorio peninsular, pero ya no solamente por el contacto que estas propias personas puedan tener, sino por la concepción de que cuando una persona llega al Médano, llega a Arona, llega a Arinaga, llega a Güímez, llega a Gran Tarajal o llega a Albaría, en Lanzarote, esa persona está llegando al Estado español y por tanto está llegando a Europa, y la acogida debe ser mancomunada, es decir, que llega aquí, que se ha acogido de emergencia en este momento singular aquí, es lo que hay que hacer y debe ser la mejor de las acogidas, la más digna de las acogidas, pero posteriormente debemos entender que esta persona no solamente ha llegado a Fuerteventura, a Lanzarote, a Tenerife o a Gran Canaria, esta persona ha llegado a Europa y por tanto la acogida debe seguir extendiéndose allí donde sea posible llevarla en las mejores condiciones posibles. Tú decías, perdón, usted decía, Patricia, que insisto en el concepto, ¿no? Pero es que ya sabemos que en otras islas europeas, que hemos estudiado su sistema al detalle, que los conocemos, que hemos hablado con técnicos tanto del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, sabemos que convertir estas islas en cárceles es un gran hándicap para el desarrollo de la acogida de personas. Por eso lo hemos visto en Sicilia, lo hemos visto muy agravado en Grecia. Por eso nosotros insistimos en esta idea, porque utilizar Canarias como lugar de destierro, como se hizo con Unamuno, afortunadamente es cosa del pasado. Canarias es un puente hacia el futuro. Pues nos quedamos con esa frase, Canarias es un puente hacia el futuro. Muchísimas gracias, Chema Santana, portavoz de SEAR en Canarias, y gracias por esa labor que realizan. A ustedes por abordar esta situación. Buenos días.